Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias de consumo, el rumbo de los sectores productivos y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase ya en larepublica.co o al 018 51 0051 opción 11. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Insight del diario La República. Hoy nos acompaña Milena López Rocha, ella es presidente de Corfi Colombiana. Muy buenos días, Milena, y bienvenida a este espacio. Buenos días, gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues Milena es economista de la Universidad de Harvard y tiene un MBA en Finanzas de Columbia Business School. Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años, durante los cuales se desempeñó como CFO de Ecopetrol y de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, gerente de mercado de capitales de Sociedad Bolívar del Grupo Bolívar. Asimismo, se ha desempeñado en diferentes cargos en JP Morgan Chase Bank en Londres y Nueva York. También fue directora general de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda. Ha sido miembro de juntas directivas del Banco de Vivienda, Cenit, Compañía de Seguros Bolívar, entre otros. Corfi Colombiana en sí es un actor muy importante en todo el tema de vías, de infraestructura en Colombia. Entonces, pues cuéntenos un poco cómo ve el balance general pues de todos los proyectos y del sector como tal en los últimos años. Sí. Entonces, en el mundo de infraestructura nosotros hemos participado principalmente en proyectos 4G. Hoy en día tenemos Coviandina, que es la vía de Bogotá a Villavicencio. Tenemos Covi Pacífico, que es la salida de Medellín hacia la zona cafetera. Covi Oriente, que es la vía de Villavicencio a Yopal, que son las 3 carreteras 4G que tenemos operativas dentro de ese mundo de infraestructura. Entiendo. ¿Y cómo ve el balance de esto? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta pues el sector de infraestructura actualmente? Entonces, actualmente el país tuvo un programa muy exitoso de infraestructura con las 4G y las 5G, movilizó entre 55 y 60 billones de pesos para la construcción de infraestructura a nivel nacional. Entonces, creo que en ese sentido ha sido un programa sumamente exitoso, ha tenido retos. Creo que nuestra carretera Mural Lolo Guerrero es muestra de algunos de esos retos, donde hacer infraestructura en este país es difícil. El tema de licencias ambientales, el tema de consultas con las comunidades son complejos y creo que llevaron a que muchos de estos proyectos se demoraran más de lo que tenían que haberse demorado. En el caso particular nuestro, pues de hecho tenemos una carretera que no se ha construido por efecto de eso. Entonces creo que hay un reto en el mundo de infraestructura que como país, pensando hacia adelante, si queremos seguir haciendo grandes obras, si queremos continuar modernizando la infraestructura del país, hay que pegar una pensada de cuál es la mejor manera de hacerlo de una forma más eficiente. En nuestras carreteras tal vez el reto más importante que hemos tenido es la gestión contractual. A lo largo de la vida de las carreteras nosotros tenemos, y todas las vías lo tienen, a la medida que uno construye hay problemas, salen cosas, hay que gestionarlas y muchas de estas cosas se gestionan contractualmente con la ANI, y esa gestión contractual creo que ha sido difícil. Para un funcionario público en la Agencia Nacional de Infraestructura tomar decisiones es difícil, y muchas de estas decisiones en vez de tomarse terminan en tribunales de arbitramiento, que creo que no es lo mejor para las concesiones, tampoco es lo mejor para el país. Entonces yo diría que ese es tal vez el otro tema en el cual hacia adelante, tomando las lecciones aprendidas del programa 4G y 5G y pensando en toda la infraestructura que tenemos que hacer hacia futuro, son temas que debemos analizar y pensar. ¿Y ustedes se van a seguir metiendo en el tema de infraestructura vial en Colombia? No sé si de pronto han pensado en alguna 5G. Nosotros seguimos viendo carreteras, estamos interesados en construir vías tanto en Colombia como en el exterior. Yo diría que el gran reto en Colombia en este momento, más que interés o no interés, es que no hay proyectos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo más grande para tener ese banco de proyectos, para que las compañías puedan participar y construir proyectos. Estamos trabajando en algunas iniciativas privadas que estamos haciendo de nuestro lado, entonces en eso hemos estado viendo. La carretera Estanquillo a Popayán, que es la única reciente que ha salido, nosotros no la estamos viendo, ahí no estamos participando, y adicional a eso en el mundo carretero estamos viendo oportunidades en Centroamérica y en algunas partes de Latinoamérica también. Bueno, ya profundizaremos un poco en eso. Ya nos mencionaba también pues la participación que tienen en algunas de las principales vías, pero una de las más renombradas últimamente y pues que comúnmente se renombra es la de la vía al llano, sobre todo en épocas de lluvia y demás.
¿qué tan cerca está pues esta vía de tener una solución estructural o qué se necesita? Yo dividiría la coyuntura puntual con lo que estamos viendo en el kilómetro 18 de la solución estructural, porque creo que son dos caminos muy distintos y tal vez un intermedio. Entonces, actualmente la vía sufrió un derrumbe en el kilómetro 18. El Invías, que es el encargado de gestionar la recuperación de ese derrumbe, está trabajando en liberar la vía. Nosotros, desde que se dio el derrumbe, trabajamos arduamente la siguiente semana para habilitar una vía alterna que permitiera el paso de los vehículos. Tomamos una vía antigua, la pavimentamos y la pusimos a disposición para asegurar que la carga pueda seguirse movilizando entre Bogotá y Villavicencio. Importante resaltar que actualmente la única vía de carga habilitada a la Orinoquía es la vía Bogotá-Villavicencio para carga pesada. Entonces es muy importante tener la vía a disposición del público cuanto antes. Habiendo dicho eso, la vía al llano tiene una serie de temas, puntos críticos, donde hay que hacer obras para prevenir el deslizamiento de la montaña, precisamente lo que pasó en el kilómetro 18. Esas obras en los puntos críticos están a cargo del Invías, son responsabilidad de la ANI y de la Nación llevarlas a cabo. Entonces, un tema que es una solución, yo no diría estructural, pero sí de mediano plazo para asegurar de que la vía siempre esté fluyendo, es asegurar las obras que hay que hacer en los puntos críticos para garantizar que no tengamos derrumbes en otras partes de la carretera hacia adelante. Y esto es un tema que no es nuevo, es un tema que no es ajeno a la carretera siempre ha tenido esa dinámica donde los puntos críticos están a cargo del Invías. El problema es que la Nación no estaba haciendo las obras que se requieren. Esto no es un tema solo de este gobierno, de hecho en el gobierno anterior tampoco se atendieron los puntos críticos. Entonces lo más importante que tenemos que hacer en este momento, además de atender la emergencia del kilómetro 18 y dar paso, es asegurar como país que se atiendan esos puntos críticos a lo largo de la vía para garantizar que el día de mañana no tengamos otro derrumbe que limite el tránsito de la vía a Villavicencio y a la Orinoquía. ¿Cuántos puntos críticos hay? Los puntos críticos son más de 100, entonces son un número importante. ¿Qué es lo que sucede? Pues a medida que pasa el tiempo salen nuevos, entonces uno casi que de manera continua tiene que estar haciendo obras para asegurar la montaña, y pues esto es lo que no se ha dado y es importante que se retome. Entonces eso es un tema clave. Y tal vez volviendo a tu punto anterior de cuál es la solución estructural, y yo creo que eso es importante. Cuando uno mira la vía al llano, hoy en día, uno la puede casi que dividir en terceras partes. Hay una primera parte de Bogotá-Cáqueza, que es una carretera existente vieja que la concesión recibe. No es una carretera que la concesión construye. La concesión construye de Cáqueza hasta Villavicencio. Y si uno mira lo que la concesión construyó en ese tramo de la carretera, eso es una carretera que tiene más de 125 puentes y viaductos y 29 puentes. Cuando uno mira lo que es Bogotá-Cáqueza, ese no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer estructuralmente, eventualmente? Hay que formular una división de la carretera donde se haga una ruta alterna que básicamente tiene que ser igual a lo que construimos en la segunda y la tercera parte de la carretera, que es básicamente viaducto, puente, túnel, viaducto, puente, túnel. Y esa es la solución estructural de la carretera. Esos son aproximadamente 38 kilómetros. Nosotros, los diseños que hemos visto, creemos que eso va a requerir casi 22 kilómetros de viaductos y puentes, casi 9 kilómetros de túneles. Entonces, esa es la solución estructural. Pero construir eso requiere recursos, que el gobierno se ponga en la tarea de licitar las obras, y mientras se hace eso, hay que asegurar el corredor de la vía existente, porque la vía existente en ese tramo no es una vía nueva como la que hay en el siguiente tramo, y eso pasa por asegurar todos los puntos críticos en la vía. Hablemos de montos. ¿Cuánto valdría pues atender los 100 puntos críticos que menciona y cuánto valdría pues ese primer tramo que menciona que para tener como una especie de solución estructural? Entonces, los 100 puntos críticos que hay a lo largo de la vía cuestan casi 2 billones de pesos arreglar. Entonces, hay que priorizarlos, no todos tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces, hay que comenzar por los puntos priorizados. Hay alrededor de 20 puntos priorizados y esa tiene que ser la tarea inminente del próximo año, próximos 2 años, 3 años, para asegurar la carretera frente a derrumbes eventuales. Y cuando uno piensa en asegurar la carretera, hay ese componente de atender los puntos críticos, pero hay un segundo componente que no es menor.
¿Por qué se han dado muchos de estos derrumbes en la vía? Lo vimos en el kilómetro 58 hace 2 años, lo vemos ahora en el kilómetro 18, y es el manejo del territorio. Las laderas de las montañas en Colombia se desbordan muy fácilmente, cuando llueve hay derrumbes, la tierra se carga de agua y se viene abajo. Hay que hacer una gestión de territorio adecuada. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las corporaciones autónomas y los gobiernos locales tienen que revisar bien el POT de qué se puede construir y qué no se puede construir alrededor de estas vías en las laderas de las montañas, cómo se gestionan las aguas de esas obras que se construyen, es decir, si hay una serie de casas que no existían antes, cómo funcionan los pozos sépticos, cómo es el manejo de aguas de desechos, cómo es el manejo de captación de aguas. Muchas de estas zonas se han vuelto de vocación agrícola que no lo eran, y eso implica que se está regando la zona y el agua no se está canalizando de la manera que se canalizaba antes. Entonces, la gestión de tanto las captaciones y los desechos de agua y la gestión del territorio en las zonas de ladera aledañas a las carreteras es sumamente importante, y eso pasa por las corporaciones autónomas regulando el agua y por los POTS asegurando que las construcciones se hagan, se pueden hacer, pero el manejo de aguas de esas construcciones tiene que ser adecuado y tiene que haber una supervisión de que eso sea así. Entonces hay ese segundo componente de prevención que creo que es sumamente importante y al cual tradicionalmente creo que se le ha hecho un menor seguimiento del que se le debe hacer. Pues menciona un montón de soluciones que pueden llevar mucho tiempo. Habla de estructurar mejor los POT, de atender los puntos críticos de esta vía hasta de Bogotá a Caquesa. ¿En cuánto tiempo entonces se podría tener pues una solución estructural, pues que no haya tantos derrumbes por esta vía? Pues esa solución de mediano plazo, yo creo que tal vez la solución puntual crítica de este momento está a cargo del Invías. El Invías está despejando la vía para poder habilitar el paso nuevamente. Ahí lo importante es que se asegure la ladera, entonces eso pasa por secar la ladera, asegurarla y encontrar un mecanismo para potencialmente comprar esas tierras, para que no sigan siendo tierras de vocación agrícola, para que el agua no siga entrando a la tierra y las tierras no se sigan escurriendo. Entonces creo que inminentemente el tema del Invías, el Invías está trabajando en eso, la aspiración es que eso esté cerrado de aquí a noviembre, definitivamente antes de final de año, pero vuelve y juega, es sumamente importante que se aseguren de estabilizar la montaña y no solamente de limpiar el derrumbe. Entonces esa es la tarea inminente. La de mediano plazo efectivamente son los puntos críticos y eventualmente pues hay que pensar en desdoblar ese primer tramo de la carretera de Bogotá a Caquesa y hacer unas obras de construcción similares a las que hizo la concesionaria de Caquesa en adelante. Y ahí es importante resaltar, la concesión solamente hizo obras en ese segundo y ese tercer tercio. El primer pedazo se recibió para operar y mantener, es decir, para pavimentar, cobrar peajes, pero ahí no se hicieron obras. Entonces, eso que se hizo en la última parte de la carretera hay que hacerla en ese primer tramo, y esa es la solución estructural que tiene que diseñar el gobierno. El Ministerio de Transporte y en sí el Gobierno Nacional dice que no tienen recursos pues para atender esos puntos en la vía al llano, y pues se menciona también en los recursos de peajes, pero pues no sé si nos puede explicar esos dineros que ustedes recogen por peajes, ¿en qué se destinan? Entonces los dineros que se recogen en peajes se destinan a pagar todas esas obras, esos 125 puentes y viaductos y esos 29 túneles que se construyeron, al igual que financiar el mantenimiento de toda esa infraestructura. Entonces, para hacer una obra en el pedazo inicial, pues se requerirían unos recursos, sea vigencias futuras o algún otro mecanismo de parte de la nación. Ahora, se han visto alternativas en cuanto a buscar los recursos para financiar los puntos críticos a lo largo de la vía. Creo que hay que ser creativos hacia adelante. Hoy por hoy la regulación no lo permite, pero hay que pensar en la posibilidad de hacer algo por obras por impuestos. Hay que pensar en una priorización del gasto, y eso es una tarea del gobierno. Yo pienso que tener habilitada y asegurar el flujo de la carretera a la Orinoquía colombiana, con toda la prospectividad que tenemos de sector agrícola, de sector turismo en esta zona, pues tiene que ser una prioridad, y eso es una de las tareas principales que hay que hacer y está en cabeza del gobierno. ¿Qué ha pasado con el puente Chirajara? Cuando uno pasa por ahí, pues ya lo ve que está como listo, pero pues no hay vía por ese paso. Entonces, el puente está construido, el puente está listo, hay unas obras que hay que hacer para poder asegurar la conexión del puente con los túneles que vienen antes. Esas obras, vuelve y juega,
están a cargo de la ANI, valen aproximadamente 250.000 millones de pesos, entonces el puente está listo. Necesitamos que el gobierno destine los recursos para hacer las obras que se requieran, para empatar esa infraestructura y para que se pueda usar el puente, y que el puente que ya está construido, ya está listo, no se convierta en un elefante blanco. El puente debe estar a disposición para que la gente lo pueda usar. Hoy se está usando un paso alterno, entonces esa es otra de las tareas pendientes que hay en la vía al llano, que además también mejoraría los tiempos de recorrido en la vía. Con todos estos bloqueos que ha sufrido la vía al llano, ¿ustedes prevén, no sé, que tenga algunos efectos económicos en la concesión coviandina? Pues efectivamente, en la medida que el tráfico no fluya, no se recaudan peajes. Como resultado de los bloqueos, el ministerio redujo las tarifas de los peajes, cosa que la concesión pierde. Entonces, eso es un impacto, pero yo creo que el impacto más grande no es el de la concesionaria. El impacto más grande es el de la región de la Altillanura. Si uno habla con la Cámara de Comercio de Villavicencio, ellos estiman que las pérdidas de tener la vía cerrada pueden llegar a los 50.000 millones de pesos diarios. Entonces, creo que lo más importante es habilitar la vía para asegurar que la agricultura, que el comercio y que el turismo de la Orinoquía pueda desarrollarse como se venía desarrollando previamente. Entonces, creo que el enfoque tiene que ser en habilitar la vía lo más pronto posible. El gobierno está trabajando en eso, pero para asegurar que esto no nos vuelva a suceder, hay que atender los puntos críticos. El gobierno tiene que ponerse en la tarea de buscar y priorizar recursos para hacer esto. Y vuelve y juega, esto no es un problema de este gobierno. Los puntos críticos tampoco se atendieron durante el gobierno anterior. Es una deuda que tiene el país con la Orinoquía, y creo que es hora de asegurar que esta se priorice. Bueno, cambiando ahora de vía, vamos con la de Mulalolo Guerrero, que también pues está estancada por un problema ahí con la nación. ¿En qué va pues este proceso? No logramos llegar a un acuerdo con la nación, y tal vez 2 pasos atrás. La vía Mulalolo Guerrero básicamente tuvo una serie de retrasos debido a las licencias ambientales y las consultas previas. Nos demoramos 7 años logrando sacar las licencias y las consultas para poder hacer la vía. Básicamente eso hizo que fuera imposible lograr la vía, porque una carretera 7 años después cuesta mucho más de lo que costaba antes. Además, el tiempo que tienes operando la carretera para recuperar la inversión que se hace, pues se acorta en esos 7 años, entonces pues la carretera dejaba de ser viable. Intentamos llegar a un acuerdo con el gobierno para la terminación anticipada del contrato, no fue posible, y en este momento estamos en un tribunal de arbitramiento, donde el tribunal fallará qué sucederá con la vía. Pues nosotros creemos que hay que hacer una terminación anticipada. Esa vía debería hacerse posiblemente por obra pública. Creo que el tema de comunidades y licencias es sumamente complejo, pero pues vuelve y juega. Haremos lo que defina el tribunal, donde habrá un reequilibrio del contrato, una terminación anticipada del contrato. ¿Y se tiene una estimación de cuándo se conocerá ese fallo del tribunal? Probablemente es un tema de finales del año que viene, principios del 27. Perfecto. Bueno, vamos ahora con las siguientes preguntas a cargo de Karen Mora, ella es editora de Ocio. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, antes de continuar con un tema de inversión que le quiero preguntar, hace unos minutos el presidente Gustavo Petro precisamente contestó a estas soluciones que ustedes plantean de los puntos críticos en la vía al llano. Él manifiesta que la carretera se diseñó aceptando la existencia de derrumbes, y además cuestionó de dónde saldrán los recursos de la vía alterna que se propone. ¿Usted qué percepción tiene de esto que comenta el mandatario? Yo creo que es importante resaltar que el contrato que tiene Coviandina es igual a todos los otros contratos 4G. El riesgo geológico, es decir, el riesgo de los derrumbes, está a cargo de la nación. Y en ese sentido, básicamente cuando se da un derrumbe, la nación tiene que proveer los recursos para la solución. Este es el caso de Coviandina, pero es el caso de todas las carreteras 4G, porque la minuta de contrato es la misma para todas las carreteras. Entonces yo creo que es importante resaltar que esto no es un tema diferente en Coviandina, es igual a todas las otras carreteras. Tema 1. Tema 2. Vuelve y juega. Como es responsabilidad del gobierno cumplir con el tema de los puntos críticos y cumplir con la atención a los derrumbes, pues el gobierno es el que tiene que priorizar los recursos. La vía alterna es la solución estructural. Esas montañas siempre van a tener esos problemas. Obviamente esto tendría que definirse como un proyecto nuevo, tal cual como se hace cualquier otro proyecto de infraestructura. Se estructura, se buscan unas vigencias futuras, se licita, o el gobierno también puede hacerlo como obra pública, pero pues lo que sí es una realidad es que la vía por donde está trazada hoy es susceptible a derrumbes, y eso pues simplemente es
una realidad geológica que no va a cambiar. Bien, ahora cambiando un poquito de tema, quisiera saber en qué países de Centroamérica tienen pensadas inversiones de aquí en adelante, lo que queda del año, y qué monto tienen pensado destinar allí. Nosotros siempre estamos revisando potenciales inversiones, hemos estado viendo temas en Centroamérica principalmente, Panamá, Salvador, Costa Rica, entonces pues analizando varios proyectos, algunos salen, algunos no salen, entonces el monto final dependerá de qué proyectos salen. También hemos estado analizando posibles proyectos en Perú, pero eso probablemente es un tema del año que viene o el siguiente. Entonces siempre estamos analizando posibles proyectos y en la medida que se materialicen los anunciamos al mercado. ¿De pronto países fuera de la región de Centroamérica tienen contemplados? Hemos mirado cosas en Perú, en algunos momentos hemos analizado temas en Chile también, pero principalmente Centroamérica tal vez es el foco. ¿De pronto ustedes consideran que hay mejores condiciones en el extranjero para realizar este tipo de inversiones comparadas con Colombia? Colombia está pasando por un momento difícil. Uno, hay pocos proyectos. Venimos de un mundo donde estaba la primera ola, la de 4G, luego la de 5G, entonces había una cantidad de proyectos que uno podía mirar. En ese momento no hay muchos proyectos. Hay que trabajar en estructurar esos proyectos. ¿Qué hemos visto? Adicional a esto, por las limitaciones fiscales que tiene el gobierno, creo que vamos a comenzar a ver más proyectos regionales de los que veíamos antes. Entonces yo creo que en Colombia van a haber proyectos regionales que podemos estar mirando y en eso hay un pedazo del enfoque y creo que vamos a ver más de estos hacia adelante. ¿Qué me parece desafortunado? Pues ustedes mismos los han visto. Es difícil pensar en inversiones a largo plazo cuando uno está teniendo una conversación de si las vigencias futuras se pueden mover o no se pueden mover, si se pueden reprogramar, si hay que respetarlas o no. Son compromisos contractuales de la nación los tiene que cumplir, pero en ese sentido sí es más difícil pensar en infraestructura cuando las bases sobre las cuales están construidas estos proyectos de infraestructura las estamos cuestionando innecesariamente. Y vuelve y juega, yo creo que es mucho ruido. Las vigencias futuras se han venido pagando, se han pagado a tiempo, el gobierno ha cumplido, ya creo que pasamos esa página en términos de esa conversación de si se podían reprogramar o no. De hecho ya pues, el último proyecto de decreto habla con claridad que no se puede reprogramar si no hay un acuerdo previo, pero eso genera mucho ruido y el ruido genera incertidumbre. Entonces yo creo que hay que asegurar tener un banco de proyectos disponibles para que se hagan las obras. Hoy hay pocos proyectos sobre la mesa y fortalecer la gestión contractual que tenemos hoy en día en las carreteras, que creo que ha sido un reto. Menciona que pues ahorita el foco estaría en las regiones, en proyectos regionales. ¿En cuáles regiones a ustedes les interesaría llegar? Todas las que quieran hacer proyectos. No, estamos viendo varias, hay temas en la zona cafetera, hay yo creo muchos proyectos pendientes por hacer en Antioquia que son bastante organizados y tienen proyectos estructurales, hay temas que estamos mirando en La Guajira, estamos mirando temas pues, en las diferentes regiones del país, no hay un foco específico. Bueno, vamos ahora con las siguientes preguntas a cargo de Alejandra Rico, editora de Globo Economía. ¿Qué inversiones planean en energías renovables? Nosotros enfocamos todas nuestras inversiones en renovables vía la filial de Corficolombiana Promigas. Entonces Promigas mira varias oportunidades de parques solares principalmente. Entonces el enfoque en renovables ha sido vía Promigas en temas solares. ¿Y tienen ya proyectos establecidos con estas energías? Sí, hoy en día tenemos proyectos establecidos, hay algunos en la costa y estamos analizando una serie de proyectos que estamos viendo hacia adelante. Una vez estén estructurados y los cerremos, pues los anunciaríamos al mercado. Ya cambiándole de tema un poco, ¿qué beneficios se encontraron con la venta de participación en Mineros? Nosotros teníamos el 8% de Mineros, era una participación lo suficientemente grande para ser difícil de vender en bolsa si no era mediante un mecanismo de OPA, pero lo suficientemente pequeña para no ser una inversión súper estratégica desde Corficolombiana. Nosotros en Corficolombiana nos enfocamos en tener participaciones mayoritarias en las inversiones en las que hacemos, donde controlemos. Este no era el caso en Mineros. Entonces, viendo que no era una compañía estratégica, no es un sector que hemos priorizado, porque la minería no es uno de los sectores que tenemos priorizados para inversiones dentro de Corfi, cuando se presentó una ventana de oportunidad de vender las acciones a un buen precio, la tomamos y participamos en la última OPA que se hizo, donde vendimos el 100% de nuestra participación en Mineros.
Volviendo al tema de los proyectos de energías renovables, ¿no nos puede anticipar, no sé, en qué regiones o de qué tipos, solares, no sé? Estamos viendo proyectos tanto en Colombia como fuera de Colombia. Fuera de Colombia. Entonces, Colombia y otros países en Sudamérica, entonces en eso venimos trabajando. ¿En qué países? Hemos visto algunas cosas en Perú, hemos visto algunas cosas en Centroamérica, yo diría que esa es como la mezcla. Bueno, ya hablando más como de la empresa como tal, ¿tiene proyecciones de cuánto espera cerrar Colombiana este año, de crecimiento, de ingresos, de utilidades? Somos compañía listada, entonces no te puedo dar cifras exactas, pero sí tenemos proyectado cerrar con una utilidad neta por encima de la que tuvimos el año pasado, un poco en línea con la tendencia que vemos a lo largo del año. Entonces la compañía viene presentando buenos resultados. Hemos ya avanzado en el cierre de construcción de muchas de nuestras carreteras. Ya entramos en etapa de operación en Covi Pacífico, que esto es clave. Entonces, en ese sentido, creo que entre las carreteras, Promigas y los hoteles vamos a ver buenos resultados al cierre del año. Los analistas también siguen de cerca a los economistas de Colombiana, quienes tienen sus proyecciones macro. ¿Qué proyecciones manejan para los próximos años en PIB, en inflación? Entonces, para el cierre del año entrante y creo que dentro de poco, de hecho, se viene la última actualización del año de las proyecciones de cierre, pero estamos estimando que la tasa de interés el año que viene del Banco de la República probablemente cierre alrededor de 8.50. Entonces, yo diría que tal vez somos algunas de las proyecciones más altas del mercado, y esto en gran parte porque vemos presiones inflacionarias significativas el año que viene. Preocupación con el impacto inflacionario del potencial incremento del salario mínimo. Entonces, tal vez esa siendo la más grande de todas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. En términos de tasa de cambio, creo que para eso necesitamos todos una bolita de cristal. Ha estado como difícil proyectar la tasa de cambio, pero con una caída de las tasas de interés en Estados Unidos sí tendemos a ver un peso más fortalecido que el que habíamos visto anteriormente. Tema que ya hemos visto y probablemente creemos que se mantenga. Entonces, esas serían como las proyecciones principales. ¿En cuánto tiempo creen que la inflación va a llegar al rango meta del Banco de la República? Desafortunadamente, creemos que al cierre del año que viene todavía no estaremos raspando para entrar al rango meta, nos hace falta, y creo que llevamos mucho tiempo por fuera del rango meta, y creo que eso en términos económicos nunca es bueno. También, ya que habla de la tasa de cambio, pues ya llevamos varios tiempo por debajo, más de un mes, por debajo de los 4.000 pesos. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? ¿No? Dijo que se necesita una bola de cristal, pero más o menos, ¿qué anticipan? Uy, es difícil saberlo. Las operaciones del Tesoro movieron mucho la tasa de cambio, entonces creo que eso fue un tema único, y las perspectivas de tasas americanas. Creo que la tasa probablemente se va a mantener más o menos donde está, pero vuelve y juega. Creo que cuando entremos en etapa de elecciones con proyecciones en una dirección u otra frente a qué podemos ver en torno a un cambio de gobierno, eso podría mover la tasa de cambio. Los mercados están previendo que probablemente va a haber un cambio, y creo que eso también ha afectado a la tasa de cambio. Bueno, Milena, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, muchas gracias. También a todas las personas que se conectaron a este Insight. Recuerden que mañana podrán encontrar una versión de esta conversación en el periódico. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima emisión.